El amanecer de la esperanza. Era el amanecer del primer día de la semana. Tras una noche de luto y desesperanza, dos mujeres se dirigían al sepulcro con el corazón desgarrado. María Magdalena y la otra María, mujeres de fe, caminaron hacia la tumba donde había sido sepultado Jesús, su Maestro, su Salvador. Lo que no sabían era que ese mismo día marcaría el comienzo de una nueva era para la humanidad. No era un día cualquiera. Era el día en que el cielo tocaría la tierra con poder y gloria. El evangelista Mateo relata: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28, 1. El amor y la devoción de estas mujeres las llevaron al lugar donde parecía que todo había terminado. Pero ante sus ojos, Dios había preparado un escenario para la mayor manifestación de su poder, la resurrección de su Hijo. La muerte había sido testigo de muchos cuerpos, pero jamás había contenido al autor de la vida. Jesús, quien fue clavado en una cruz, sepultado en una tumba prestada, había vencido al mayor enemigo de la humanidad, la muerte. La cruz fue el precio, pero la tumba vacía fue la victoria. Un terremoto celestial. En medio del silencio de aquella madrugada, algo sobrenatural ocurrió, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Mateo 28, 2. ¿Un ángel? No un simple hombre, sino un mensajero celestial, vino a remover lo que los hombres no podían mover. La piedra que sellaba la tumba fue desplazada no para que Jesús saliera, sino para que los testigos pudieran entrar y ver con sus propios ojos que Él ya no estaba allí. Este acto demuestra que cuando Dios interviene, nada puede resistirse a su poder. La tierra tiembla, las piedras se mueven y lo imposible se vuelve realidad. Así como en Éxodo 2 y 21 el mar se abrió ante el pueblo de Israel, en esta ocasión, la tumba se abrió para mostrar que la muerte había sido derrotada. El ángel, cuya apariencia era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve, Mateo 28, 3, era portador de una noticia que cambiaría el destino de millones. La resurrección no era un mito, no era una historia simbólica, sino un acontecimiento real con testigos, evidencias y un propósito eterno. La reacción humana ante lo divino. Los guardias, al ver al ángel y sentir el temblor, no pudieron resistir. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28, 4. La gloria de Dios manifestada en ese momento fue tan poderosa que los hombres armados quedaron paralizados por el temor. El poder divino no necesita espadas ni escudos, su sola presencia basta para que lo terrenal se rinda ante lo eterno. Y mientras los soldados caían de miedo, el ángel se dirigió a las mujeres con un mensaje lleno de esperanza: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5-6. Estas palabras no solo traen alivio al alma de las mujeres, sino que resuenan hasta nuestros días. No temáis, sigue siendo un llamado a confiar, a recordar que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Jesús había prometido que al tercer día resucitaría, Mateo 4 y 21, Juan 2, 19-22, y ahora la promesa se había cumplido. Cada palabra dicha por Él fue fielmente ejecutada por el Padre. Esta es una poderosa lección: Dios nunca miente, y todo lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Un mensaje que debe ser compartido. El ángel no solo anunció la resurrección, sino que también dio una misión: id de pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. El aquí, os lo he dicho, Mateo 28, 7. El mensaje de la resurrección no debía quedarse entre las mujeres. Era un mensaje que debía correr con urgencia. Era necesario que los discípulos, abatidos por la tristeza, supieran que su maestro vivía. Era el momento de encender la llama de la fe en los corazones quebrantados.
El Evangelio no es estático, es dinámico. No es una reliquia para contemplar, sino una verdad para proclamar. ¿Cómo lo expresa Romanos 10 y 14? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La resurrección de Jesús nos impulsa a compartir las buenas nuevas, porque su victoria es la fuente de nuestra esperanza. El gozo de ver a Jesús vivo. Las mujeres, llenas de temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia, Mateo 28, 8. Pero en el camino sucedió lo inesperado, y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron, Mateo 28, 9. Jesús mismo, el resucitado, no esperó en Galilea, sino que salió al encuentro de aquellas que lo amaban. Su saludo fue sencillo, pero su presencia fue gloriosa. No era un espíritu, no era una visión, era Jesús, vivo y tangible. Ellas tocaron sus pies, se postraron y adoraron. Esta es la única respuesta ante la gloria del resucitado, adoración total. Así como Jesús se apareció a ellas, también desea revelarse a nosotros. Apocalipsis 1 y 18 nos recuerda sus palabras, «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Él no solo venció la muerte, sino que tiene autoridad sobre ella. Ya no hay temor para los que creen en Él. Su resurrección garantiza la nuestra. La resurrección que transforma el alma. El encuentro de las mujeres con Jesús resucitado no solo fue un momento de confirmación, sino también de transformación. Lo que ellas habían visto con sus ojos y tocado con sus manos se convirtió en la certeza absoluta de que la muerte ya no tenía la última palabra. El miedo fue reemplazado por el gozo, y la tristeza por adoración. Cristo vive. Y esa verdad cambió sus vidas para siempre. El mismo Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán», Mateo 28, 10. Este mandato no es una simple sugerencia, es una orden llena de ternura. Jesús llama, hermanos, a aquellos que le habían abandonado, que le habían negado, que habían huido al pie de la cruz. ¡Qué gloriosa gracia! A pesar del fracaso humano, el amor de Cristo permanece firme. Él no los llama siervos, ni traidores, sino hermanos. Este pasaje nos recuerda que la resurrección también significa reconciliación. El perdón fluye desde la tumba vacía como un río de misericordia. Isaías 1 y 18 lo anticipó siglos antes, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Cristo resucitado no solo venció la muerte física, sino también la muerte espiritual que produce el pecado. Por eso, el mensaje de la Pascua no es solo que Jesús vive, sino que en Él tenemos nueva vida. La tumba vacía sigue hablándole al mundo. No hay otro líder religioso, profeta o sabio cuya tumba esté vacía por resurrección divina. Pedro lo proclamó con valentía el día de Pentecostés, pero Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Hechos 2 y 24. La muerte no pudo con Jesús, porque en él no había pecado. El sepulcro fue incapaz de retener al Santo de Dios. Esto confirma que Jesús no fue simplemente un mártir, sino el Salvador. Y esta resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección futura. Pablo lo escribe con poder en 1 Corintios 15, 20-22, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Él fue el primero en vencer la muerte, y los que creen en él lo seguirán. Las mujeres corrieron a compartir lo que habían visto. Fueron las primeras mensajeras del Evangelio resucitado.
En una cultura donde el testimonio de una mujer no era valorado, Jesús eligió a ellas para que fueran portadoras de la noticia más gloriosa del universo. Esto no fue casualidad, fue propósito divino. Dios exalta a los humildes y da voz a los que otros callan. El testimonio de los testigos oculares fue fundamental para el crecimiento de la Iglesia. La fe cristiana no se basa en fábulas o cuentos, sino en hechos. Jesús se apareció a muchas personas después de su resurrección, y se apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 1 Corintios 15, 5-6. Estas apariciones fueron evidencia viva de que Jesús realmente había resucitado. No fue una alucinación, ni un engaño, ni un mito. Fue un evento real que transformó a cobardes en valientes predicadores, a perseguidos en mártires alegres, y a una comunidad escondida en una iglesia conquistadora. El poder de la resurrección en nuestra vida. La resurrección no es solo un hecho histórico. Es una verdad espiritual que debe tener un efecto presente en cada creyente. Pablo lo expresa así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, 1 Corintios 3 y 14. Pero como Cristo sí resucitó, nuestra fe tiene un fundamento inquebrantable. La resurrección de Jesús es el sello de autenticidad del Evangelio. Además, nos ofrece poder para vivir una vida nueva. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que nuestra vida ya no puede ser igual después de haber conocido al Cristo resucitado. Su victoria se convierte en nuestra victoria. Su poder se convierte en nuestra fortaleza. Cuando Cristo resucita en nuestro corazón, cosas muertas también vuelven a la vida, la esperanza renace, la fe se fortalece, el propósito se ilumina. No importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, la luz del Cristo vivo disipa toda tiniebla. Un llamado a vivir con esperanza. En un mundo lleno de noticias tristes, enfermedades, guerras y desesperanza, la resurrección de Jesús es un faro que nos guía. Nos recuerda que esta vida no es el final, que hay algo más allá, que la muerte no es la última palabra, sino solo una puerta que se abre hacia la eternidad con Dios. Por eso Pedro escribió con emoción: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 1 Pedro 1, 3. Una esperanza viva, eso es lo que tenemos. No una ilusión, no un consuelo pasajero, sino una certeza firme como una roca. La misión del Cristo resucitado. Jesús resucitó, no solo para demostrar su poder, sino también para delegar una misión. La tumba vacía no es el final del Evangelio, sino el inicio de una nueva etapa, la proclamación mundial del reino de Dios. El mensaje no se podía quedar solo en Jerusalén, ni limitarse a Galilea. La victoria de Cristo debía llegar a los confines de la tierra. Después de haberse revelado a las mujeres y más adelante a sus discípulos, Jesús dio una de las instrucciones más importantes de toda la Escritura: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 18-19. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, es el corazón del plan de Dios para la humanidad. La resurrección dio paso a la expansión de su reino. No solo se trata de celebrar que Jesús vive, sino de anunciarlo al mundo entero. Este encargo no fue dado a ángeles, sino a hombres y mujeres comunes. Personas con temores, con debilidades, pero llenos del espíritu del resucitado. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros para cumplir esta misión, Efesios 1, 19-20. Un Cristo que camina con nosotros. Jesús no dejó solos a sus discípulos después de resucitar. Él prometió acompañarlos en cada paso, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Estas palabras resuenan con una fuerza inigualable. No se trata de una presencia simbólica, sino real. Cristo resucitado está con su iglesia. Acompaña al misionero que cruza océanos, al predicador que comparte el Evangelio, al creyente que ora en silencio, al enfermo que lucha en el hospital, y al corazón quebrantado que clama por fe. El Jesús que venció la muerte no está distante ni inaccesible. Camina con nosotros, guía nuestras decisiones, fortalece nuestras debilidades y llena nuestra vida de sentido. Su promesa de estar todos los días es un bálsamo para el alma en los tiempos de prueba y soledad. Así como se apareció a los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, 13-35, también se revela en medio de nuestro andar diario. Tal vez no lo reconocemos al principio, como aquellos caminantes, pero al abrir las Escrituras y experimentar su paz, nuestros corazones también arden dentro de nosotros. La resurrección como fundamento del Evangelio. La resurrección de Cristo no es solo un episodio dentro del Evangelio, sino su piedra angular. Pablo escribió: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». 1 Corintios 3 y 17. Sin la resurrección, el cristianismo se desmoronaría. No habría salvación, ni perdón, ni esperanza eterna. Pero gracias a Dios, Cristo sí resucitó, y por tanto, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1 y 16. Es por esta razón que la iglesia primitiva predicaba con fervor la resurrección. Era el centro de su mensaje, el motor de su valentía, el motivo de su gozo. Aun bajo persecución, los creyentes no podían callar lo que habían visto y oído: Jesús había vencido a la muerte. Nuestra esperanza futura. La resurrección de Cristo también apunta hacia el futuro. No solo nos habla del pasado glorioso, sino del porvenir glorioso. Jesús es llamado las primicias de los que durmieron, 1 Corintios 3 y 20, lo que significa que su resurrección es la primera de muchas. Para los que creemos en Él, la muerte ya no es una condena, sino una transición. Jesús prometió: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11 y 25. Esta verdad transforma completamente nuestra visión de la muerte. Ya no es un final, sino un nuevo comienzo. Ya no es oscuridad, sino luz eterna. Ya no es pérdida, sino ganancia. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser amado en Cristo, cuando sentimos que el dolor nos sobrepasa, la tumba vacía nos habla: esto no es el final. Cristo ha resucitado, y los que están en Él también resucitarán. Como dice 1 Tesalonicenses 4 y 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Un llamado a vivir resucitados. Finalmente, la resurrección de Jesús nos desafía a vivir de una manera nueva. Ya no somos esclavos del pecado, ni hijos de las tinieblas. Somos personas que han nacido de nuevo, llamadas a reflejar la luz de Cristo en este mundo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, 1. Nuestra mentalidad debe cambiar. Nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestros deseos, todo debe ser renovado por la vida de Cristo en nosotros. Vivir como resucitados implica amar, servir, perdonar, orar y anunciar con poder el nombre de Jesús. Vivir como resucitados significa no rendirse, no retroceder, no vivir como los que no tienen esperanza. Significa tener una fe viva, un gozo constante, una paz que sobrepasa entendimiento y una confianza inquebrantable en nuestro Salvador. Conclusión: Jesús vive. Jesús resucitó. Y esa verdad ha transformado la historia, el corazón de millones de creyentes y nuestra eternidad. El sepulcro está vacío, pero nuestros corazones están llenos de su presencia.
Ya no caminamos solos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos en tinieblas. Jesús vive. Y porque Él vive, también nosotros viviremos. Este milagro glorioso no debe quedarse en palabras, sino traducirse en acción. Celebremos la resurrección, pero también vivámosla. Compartamos el mensaje, adoremos con pasión, perdonemos como Él nos perdonó y esperemos con alegría su regreso glorioso. Porque un día, el mismo Cristo resucitado volverá. Y en aquel día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10-11. Hasta entonces, que la tumba vacía sea nuestro estandarte, y la victoria del resucitado, nuestra esperanza viva. ¿Este vídeo te recordó el amor de Dios? Entonces suscríbete, dale like, comenta lo que aprendiste y únete a nuestra comunidad. Juntos seguimos sembrando fe, esperanza y salvación. Hasta la próxima. Que el fuego del Espíritu renueve tu corazón.